La Copa del Mundo de 2006 quedará en la memoria de muchos como un torneo lleno de estrellas, pero también fue notable por la participación de un país inexistente, Serbia y Montenegro. Y terminó el encuentro, terminó el partido, empate a 0 entre la Unión Soviética e Italia, el último partido de la Unión Soviética como tal en Moscú. Por decreto de Mobutu, los jugadores se convirtieron en seres repudiados, seres olvidados, que jamás vivirían bien, seres sin dinero, sin paz, pero que al menos vivirían. Para empezar, a lo largo de la historia del fútbol, han existido selecciones que por diversas razones que veremos a continuación ya no compiten más. Esto puede ocurrir por muchos motivos, como cambios políticos, movimientos independentistas o simplemente porque el país al que pertenecían ha cambiado de nombre, y por ende ya no quiere guardar relación alguna con su pasado. Independientemente de la causa, hoy repasaremos algunos de estos equipos nacionales que en el pasado participaron en competiciones oficiales, y que hoy solo viven en la memoria. Dicho esto, en este video te mostraré 10 casos famosos de selecciones de fútbol que ya no existen. Ahora sí, como siempre digo, continuemos. Arrancamos esta lista con la selección de fútbol del Imperio Ruso, un equipo nacional que solo existió desde 1910 hasta 1917. Su corta vida se debió en gran medida al estallido de la Primera Guerra Mundial, que se cobró la vida de numerosos civiles, entre ellos jugadores y directivos en el frente oriental contra las potencias centrales. La guerra no solo diezmó al equipo, sino que también marcó el comienzo del fin del Imperio Ruso, porque cuando la contienda estaba por terminar estalló la Revolución Rusa, lo que llevó a la huida de los pocos futbolistas que quedaban en el país. Como resultado, todo rastro del Imperio Ruso desapareció, incluyendo su selección de fútbol. Seguimos ahora con la selección de fútbol de la República de Vietnam, comúnmente conocida como Vietnam del Sur, que no fue otra cosa más que un estado satélite de los Estados Unidos. El equipo representante del extinto país del sudeste asiático duró casi 26 años, y a diferencia del caso del Imperio Ruso, este combinado nacional sí tuvo una participación más destacada en el ámbito internacional. En concreto, a nivel continental consiguió un respetable cuarto puesto en la Copa Asiática en 1956 y 1960. Sin embargo, ni su buen momento futbolístico evitó que sucumbiera cuando su contraparte comunista tomó por la fuerza su capital Saigón, en 1975, poniendo punto final a Vietnam del Sur como país. Veamos, la historia de la selección de fútbol de Indonesia, inició en 1934, pero con otro nombre, debido que en ese instante aún era una colonia de los Países Bajos, u Holanda para efectos prácticos, por lo que en lugar de llamarse Indonesia como tal, eran las Indias Orientales Neerlandesas. Ahora bien, lo que llama poderosamente la atención de este caso en concreto, es que en 1938, clasificó a la Copa Mundial de Fútbol de Francia. De esta manera, se convirtió en el primer país asiático en participar en dicho evento. Sin embargo, y como cabría esperar dado el contexto, fue eliminado rápidamente tras un rotundo 6-0 frente al equipo de Hungría, una potencia de aquel entonces. Posteriormente, tras alcanzar la independencia, el seleccionado cambió de nombre al que tiene ahora, y desde entonces no ha estado en otra Copa del Mundo. Un caso realmente interesante, ¿no les parece? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o conocido popularmente bajo el nombre de Unión Soviética, fue un estado federal marxista que existió en Eurasia durante gran parte del siglo XX. Ya habiendo dicho esto, en lo que a nivel fútbol refiere, fue una potencia de suma consideración tanto en torneos continentales como también en mundiales, habiendo conseguido el cuarto puesto en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, y siendo finalista en 4 ediciones de la Eurocopa, logrando el campeonato en su primera participación.
A pesar de todos estos logros deportivos, tras su disolución en 1991, la Federación Rusa se convirtió en su heredera legal, aunque ha enfrentado diversas dificultades, especialmente tras la invasión a Ucrania en 2022. Esto resultó en su exclusión tanto de la FIFA como de la UEFA, lo que ha limitado su participación a partidos amistosos con selecciones aliadas. Desde entonces, y hasta la fecha de la realización de este video, la sanción sigue en vigor. En 1945, en Europa, Alemania estaba completamente devastada tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Como si eso no fuera suficiente castigo para los alemanes, los vencedores dividieron al país en 4 zonas de ocupación. Francia controlaba el sudoeste, los británicos el noroeste, los estadounidenses el sur y los soviéticos el este. Eventualmente, las 3 primeras zonas se fusionaron, quedando separada la parte soviética. Debido a esta tensa situación, las zonas bajo diferentes influencias se convirtieron en Alemania Occidental y Alemania Oriental, 2 estados con modelos políticos y económicos completamente diferentes y opuestos. Durante gran parte de la Guerra Fría, ambos países contaron con 2 selecciones de fútbol, la de la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. ¿Cuál de las 2 Alemanias, chavito? Nada más hay una. Como son 2, hablemos primero de la selección de Alemania Federal, y luego, naturalmente, hablaré de su contraparte. La selección de Alemania Federal fue conocida popularmente como la heredera de la selección original, y también se la recuerda por ser la más brillante de las 2 en el fútbol, al consagrarse campeón del mundo en 3 ocasiones, y ser bicampeón de Europa en 2 oportunidades. Eventualmente, tras la caída del muro de Berlín y la posterior reunificación, la selección de fútbol de Alemania Federal se fusionó con su contraparte formando nuevamente una sola selección. Es el turno de hablar de la contraparte de Alemania Federal, la Alemania Democrática, ubicada al este del muro de Berlín. A diferencia de su rival ideológico, esta selección no alcanzó ni una fracción del éxito de su contraparte occidental, siendo básicamente un equipo de segundo orden a nivel mundial. Curiosamente, su logro más destacado fue ganarle el partido contra Alemania Federal en la fase de grupos del Mundial de 1974. Sin embargo, la celebración fue bastante breve, ya que al final quien levantó la Copa del Mundo fue su rival capitalista. A nivel continental, la historia fue aún más decepcionante, ya que nunca logró clasificarse para la Eurocopa. Sin embargo, donde sí tuvieron gran éxito fue en el fútbol olímpico, obteniendo sus mayores logros con la medalla de oro en Montreal 1976, y la medalla de plata en Moscú 1980. Tal como se dijo antes, en 1990, las 2 Alemanias se fusionaron en una sola, algo que sigue vigente en nuestros días. La historia de Sarre es algo compleja, pero en resumen, fue aquel territorio francés controlado en 1945, y que anteriormente formaba parte de Alemania hasta 1947, cuando adoptó su propia constitución, lo que convirtió a esa pequeña región en un estado soberano. Aunque vale decir que fue entre muchas comillas, ya que en realidad era un estado títere al servicio de los intereses de Francia. A pesar de esto, a la FIFA no le importó demasiado, ya que admitió a Sarre para jugar las eliminatorias de la Copa del Mundo de Suiza 1954. Lamentablemente, debido a su bajo nivel deportivo no lograron clasificarse. En 1956, tras un referéndum histórico, Sarre se reincorporó a Alemania Occidental, poniendo fin a su existencia como país. The war, we did some bad things, and bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young, and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? La historia de Yugoslavia fue turbulenta durante buena parte de su existencia, debido a las grandes guerras que tuvo internamente. Pero su selección de fútbol, en cambio, sí trajo alegrías a una población desanimada.
A nivel internacional fue subcampeón de la Eurocopa en 1960 y 68, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, y llegó a semifinales de la Copa del Mundo, destacando su participación en Chile 1962. Aunque nunca fue campeón mundial o continental, su legado perdura, al punto de cosechar una fama muy respetable en el presente. Tras su sangrienta disolución en 2003, uno de sus sucesores no legales como tal, Croacia, sí alcanzaría la final en la Copa del Mundo de Rusia 2018, reivindicando de cierta forma el buen fútbol yugoslavo. A diferencia de Yugoslavia, la disolución de Checoslovaquia en 1993 se dieron en muchos mejores términos, dando lugar a la República Checa y Eslovaquia. En el ámbito futbolístico, la selección de Checoslovaquia fue una potencia europea durante casi 60 años, superando incluso a Yugoslavia. Fue subcampeona mundial en 1934 y 1962, ganó la Eurocopa en 1976, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Conocida popularmente por ser un mata-gigantes, al derrotar a grandes selecciones como Hungría, Argentina, Holanda o Alemania, siendo su triunfo más recordado la que tuvo frente a esta última, en la final de la Eurocopa 1976 con el histórico penal de Panenka. Actualmente, es una de las selecciones extintas más añoradas en el fútbol. Antes de abordar el último caso, veremos algunas menciones especiales. Serbia y Montenegro fue el último intento de Yugoslavia por mantenerse unido tras su disolución en 2003. Sin embargo, eran políticamente muy distintas, y prácticamente funcionaban como dos repúblicas separadas. Montenegro obtuvo oficialmente su independencia el 3 de junio de 2006, y tan solo 2 días después, el 5 de junio, se formalizó la disolución de Serbia y Montenegro. Curiosamente, su selección de fútbol participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006, siendo esta la única vez que un país inexistente jugó en una Copa del Mundo. En el año 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Palestina fue ocupada por el Imperio Británico y en 1928, se creó la selección de fútbol del Mandato Británico de Palestina. Su actividad deportiva fue limitada, con solo 5 partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo de Italia 1934. En 1948, la selección se convirtió en la actual Israel. Las Indias Occidentales Neerlandesas fueron un estado autónomo, creado en 1954 y disuelto en 2010. El mismo estaba compuesto por las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, Saba y San Eustaquio, todas pertenecientes a los Países Bajos. Durante su existencia, su selección de fútbol no tuvo un gran impacto, destacando únicamente al quedar tercera en la Copa de Oro en 1963 y 1969. Finalizamos con las menciones con la República de Alta Volta. Llamada así por el río Volta, era un estado de África Occidental. En el ámbito futbolístico, la selección de Alta Volta fue notablemente débil. Solo participó en una Copa Africana, la de 1978, pero no tuvo muchos éxitos. En 1984, el estado fue renombrado como Burkina Faso, nombre que mantiene hasta la actualidad. Antes de continuar con la lista, OneXBet es por lejos la mejor página de eventos deportivos en todo el mundo, ya que tiene los coeficientes más altos y pagos garantizados. ¡Es hermosa! Por tal motivo te sugiero que ya empeces a seguirlo, ya que su registro es fácil y rápido. Y aún mejor, los usuarios que usen mi código NERODATOS1X recibirán un bono del 130% del primer depósito. Les cuento un poco cómo funciona la plataforma y así ustedes lo pueden usar. Tan solo deben ir a OneXBet, registrarse, elegir el modo de registro, su país, ponen mi código y listo. Recuerden que existe una gran cantidad de métodos de pago para poder jugar y ganar. De resto, tan solo queda disfrutar del partido tranquilos, sabiendo que ante cualquier duda, el soporte operativo que posee OneXBet los ayudará en lo que necesite. Y para terminar veremos el caso más difícil de contar.
Entre 1971 y 1997, la actual República Democrática del Congo solía llamarse Zaire. Nada que destacar, salvo que en ese periodo, el país estaba bajo el régimen de un dictador desalmado y cleptócrata conocido como Mobutu Sese Seko. A pesar de la difícil situación, la pelota siguió rodando y en 1974, surgió una selección de fútbol que con mucho sacrificio, logró la clasificación a una Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de la alegría que representa ser el primer equipo de la región en participar en un evento de tal magnitud, lo que encontraron en Alemania fue una experiencia muy aterradora. Durante su participación en el Mundial, sufrieron derrotas abrumadoras frente a Escocia y Yugoslavia, por 4-0 y 9-0 respectivamente. Era comprensible, ya que era una selección amateur debutante en un magno torneo. Pero eso no fue lo peor. Después de la derrota contra Yugoslavia, en el hotel donde se hospedaba la selección africana, llegó un mensaje de unos mercenarios enviados por el dictador. La advertencia, que heló la sangre del equipo, decía: en pocas palabras, si llegan a perder por más de 3 goles, los mataré todos. Para colmo, el siguiente rival de Zaire era la tricampeona del mundo en ese entonces, Brasil. Afortunadamente, con un giro un tanto degradante, Brasil los derrotó, sí, pero justo por 3-0, lo que permitió que el equipo regresara a Zaire vivo, cumpliendo con las condiciones impuestas por el tirano. Pero lo que pocos saben es que en el partido contra Brasil, el equipo se comportó de forma muy inexperta, para poder quemar tiempo de todas las maneras posibles. Fue tal la mala reputación por su pobre desempeño en el torneo, que muchos jugadores abandonaron el fútbol y se vieron obligados a buscar diferentes trabajos para sobrevivir. Lamentablemente, la suerte fue muy relativa para con este equipo, que solo buscaba darle una alegría a su pueblo. Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, ya sabes, dale me gusta y seguí mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, sigue mi cuenta secundaria NeroContesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego y sobre todo, gente, y ahora más que nunca, por favor, Cuídense.